Bienvenidos, valientes de la oscuridad. Antes de adentrarnos en historias que estremecen el alma, quiero contarte algo especial. Ya está disponible nuestro primer libro Sombras que no duermen, con relatos inéditos que podrás llevar siempre contigo. Encuentra el enlace en la descripción. Y recuerda, únete a nuestra comunidad, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna narración aterradora. Prepárate, la penumbra aguarda. Nunca me gustaron los cementerios. Me parecían demasiado teatrales. Demasiado organizados para algo tan íntimo como la muerte. Pero cuando murió mi tío Ernesto, el único familiar que realmente me entendía, empecé a visitar su tumba con una regularidad que no imaginaba posible. El cementerio estaba a las afueras del pueblo, cruzando un camino de tierra y campos secos. No tenía verja ni portón, solo una hilera de cipreses que delimitaba el espacio. Allí, las tumbas eran modestas, muchas de ellas cubiertas por hierba seca y tierra cuarteada. Algunas lápidas ya ni siquiera conservaban inscripciones legibles. La de mi tío era distinta. Era sencilla, sí, pero bien cuidada. Había colocado una losa de granito gris con su nombre grabado en letras hondas, sin florituras. Cada vez que iba, me sentaba en el pequeño banco de piedra que había junto a ella, en silencio. A veces hablaba en voz baja, otras solo respiraba y dejaba pasar el tiempo. Me gustaba pensar que él, en algún lugar, lo percibía. Al principio, mis visitas eran rápidas. Llegaba al final de la tarde, cuando el calor empezaba a ceder, y me marchaba antes de que anocheciera. Pero poco a poco, comencé a quedarme más tiempo. Me gustaba la calma del lugar cuando oscurecía. El mundo parecía quedarse en suspenso, ni coches, ni voces, solo el susurro constante de los árboles moviéndose con el viento. Una noche, sin embargo, algo cambió. El cielo estaba cubierto. Las nubes bajas y densas escondían las estrellas. No había luna. El aire estaba cargado de una humedad espesa, como si la tierra no hubiera respirado en todo el día. Me senté, como siempre, junto a la tumba de Ernesto. Cerré los ojos. No pensaba en nada en particular, solo dejaba que el tiempo me pasara por encima. Y entonces lo escuché. Una respiración. Profunda, pesada. Como el sonido de alguien exhalando muy despacio desde dentro de un pozo. Abrí los ojos. No había nadie. El cementerio estaba vacío, como siempre. Pero el sonido seguía allí. Vago. Difuso. No provenía de un lugar concreto. Era como si viniera de debajo de la tierra. No de una tumba en particular, sino de varias a la vez. Me puse de pie. El sonido cesó. Me quedé inmóvil, conteniendo la respiración. Todo volvió a quedar en silencio, excepto el zumbido lejano de los insectos. Pensé que había sido el viento. Tal vez una ráfaga entre las grietas de las lápidas. O el eco de mi propia respiración amplificado por el entorno. No volví a oírlo esa noche. Pero me fui más temprano de lo habitual. Con la sensación incómoda de que, por primera vez, no estaba solo allí. Los días siguientes fueron normales. Volví a mis visitas vespertinas, intenté olvidar lo ocurrido. El sonido no se repitió. Hasta que, una semana más tarde, regresó. Esta vez, fue más claro. Más cercano. Una exhalación larga, seguida de otra más corta. Y luego otra. No era constante. Eran varias, como si vinieran de diferentes lugares, en diferentes ritmos. Algunas suaves, otras irregulares. Todas con esa profundidad húmeda que solo tiene la respiración dormida o agonizante. Me levanté del banco. Me acerqué a una de las tumbas vecinas, una losa cubierta de líquenes sin nombre. Me agaché. Coloqué la palma de la mano sobre la piedra. No sentí nada. Pero al alejarme, escuché otra exhalación justo detrás de mí. Me giré bruscamente. Nada. Volví al banco. Y entonces, ocurrió algo que aún hoy no consigo explicar. Sentí que el suelo bajo mis pies, se hundía apenas 1 milímetro con cada exhalación. Como si la tierra respirara también. Esa noche me fui sin mirar atrás. El suelo se había movido. No fue una ilusión. No fue sugestión. Lo sentí con la claridad que uno reserva para lo irrefutable, el leve hundimiento bajo la suela, la vibración casi imperceptible que acompañó cada respiración ajena. Como si la tierra, no una tumba en particular, sino la tierra misma, respirara conmigo. O a través de mí.
Al llegar a casa, lo primero que hice fue quitarme los zapatos. Estaban cubiertos de una fina capa de tierra oscura, más húmeda de lo que debía estar. Me quedé mirándolos durante varios minutos. Tenía la absurda sensación de que no me pertenecían. Como si alguien más los hubiera usado y devuelto sin que me diera cuenta. Esa noche no dormí bien. Cada vez que cerraba los ojos, volvía a sentir la presión bajo los pies, ese vaivén leve, como si estuviera parado sobre una criatura inmensa que descansaba apenas unos centímetros más abajo. Me levanté varias veces. Recorrí la casa en silencio. Abrí ventanas. Encendí luces. Pero nada me sacaba la sensación de estar acompañado. Los días siguientes fueron tensos. Fui dejando pasar las visitas al cementerio. Me lo prohibí. Me dije que estaba cansado, que necesitaba espacio, que todo había sido producto del insomnio acumulado y el peso del duelo. Quise volver a ser el de antes. Pero no funcionó. Pasé una semana sin ir, y fue peor. La sensación se desplazó conmigo. En el supermercado, en la parada del autobús, en la cola del banco, comenzaba a escuchar esas respiraciones. No con los oídos, sino con la piel. Como un aliento cálido que se colaba entre la ropa y me rozaba la nuca. La primera vez que lo sentí en casa fue mientras me duchaba. Tenía los ojos cerrados. El agua caía con fuerza. Y entre la presión del chorro y el vapor, sentí una presencia al otro lado de la cortina. No un sonido, ni un movimiento. Una respiración, profunda y húmeda, justo detrás del plástico. Salí empapado, temblando, con el corazón golpeando contra las costillas. Pero no había nadie. Esa noche decidí volver. No por valentía. Por necesidad. Fui al cementerio justo antes del anochecer. El cielo tenía un tono verdoso, apagado, como si hubiera permanecido demasiado tiempo bajo el agua. La línea de cipreses parecía más alta, más densa, como si el paso de los días la hubiera deformado. La tumba de mi tío seguía igual. Me senté en el banco. Esperé. No pasó nada durante un largo rato. El silencio era tan absoluto que podía oír el movimiento de mi propia saliva al tragar. Y entonces comenzaron. Las respiraciones. Una a mi derecha. Otra detrás. Luego dos más lejos. Eran más nítidas que nunca. Más rítmicas. Como si cada una perteneciera a un ser distinto. Algunas se detenían de pronto, como conteniendo el aliento, y luego regresaban con un jadeo apenas audible. Otras se superponían, como en una sala dormida donde nadie sueña igual. Y entonces entendí algo. Solo ocurría cuando yo estaba allí. Solo cuando me sentaba, en ese banco, junto a esa tumba. Como si me estuvieran esperando. Esa noche no me fui. Me quedé en el banco, inmóvil, con los brazos cruzados sobre el pecho, intentando acompasar mi respiración con la de ellos. No por curiosidad. No por desafío. Era algo más íntimo. Como si parte de mí quisiera mezclarse, confundirse, desaparecer dentro del ritmo húmedo que emergía del suelo. No me sentía asustado. No exactamente. Había una extraña calma en esa sincronía. Como si, al respirar juntos, compartiéramos algo más que el aire. El cielo fue oscureciéndose por completo. Las nubes, espesas como hollín, cubrían cualquier indicio de estrellas. La silueta de los cipreses se volvió más densa, más cerrada. Era como si el mundo exterior ya no existiera. Solo estábamos ellos y yo. Me recosté sobre el banco. Cerré los ojos. Los sonidos seguían allí, constantes, como un coro de cuerpos ocultos bajo la tierra, exhalando con paciencia, sin urgencia. En algún momento dejé de distinguir cuál respiración era la mía. Todo se volvió una única cadencia, profunda y pesada. Y luego, algo cambió. Sentí un leve roce en el tobillo. Como si algo, desde abajo, buscara contacto. No fue violento, ni brusco. Fue, suave. Una caricia lenta, desde la base del pie hasta la pantorrilla. Como un dedo delgado, húmedo, lleno de barro. Me incorporé de golpe. Las respiraciones se detuvieron. No como si se escondieran, sino como si se hubieran girado a mirar. No vi nada. Solo el mismo mar de lápidas oscuras y maleza baja. Pero el suelo ya no parecía quieto. Lo sentí latir. Con pasos inseguros, avancé hacia el centro del cementerio. No había senderos allí, solo piedras desordenadas y montículos irregulares de tierra vieja. Caminé sin rumbo, guiado por una intuición sorda. Cada vez que pasaba junto a una tumba, la sentía, consciente.
como si cada una midiera el peso de mi cuerpo al cruzar. Me detuve junto a una lápida inclinada, con el nombre apenas visible bajo una capa de musgo. No sabía por qué la había elegido. Solo sabía que debía quedarme ahí. Me arrodillé. Coloqué la palma sobre la piedra. Y entonces respiró. No un sonido. No un eco. La losa misma. Se movió bajo mi mano. Un leve ascenso. Una exhalación. Calor. Retiré la mano, pero la sensación quedó en mis dedos. Como si hubiera tocado piel. El viento se detuvo por completo. El aire estaba inmóvil. Incluso los árboles parecían congelados. Entonces lo oí, no con los oídos, sino con la garganta. Un suspiro largo, profundo, dentro de mí. No como un pensamiento. Como una respiración que no era mía, pero que había ocurrido dentro de mis pulmones. No pude moverme durante varios minutos. Al regresar al banco, sentí que algo se había desplazado en el cementerio. No físicamente. Era más sutil. Como si las tumbas hubieran intercambiado lugares cuando no miraba. Me senté una vez más. Ya no tenía dudas. Las respiraciones solo ocurrían conmigo. No a pesar de mí, sino a través de mí. Y cada noche, eran más. Desde entonces, volví cada noche. No por obligación, sino por algo más profundo. Una atracción casi fisiológica. Me convertí en parte de la rutina del lugar. Caminaba entre las tumbas como si fueran pasillos conocidos. Saludaba en silencio al entrar. Me sentaba en el banco. Cerraba los ojos. Esperaba. Y ellos respiraban. Cada vez más nítido. Más cercano. Más presente. Ya no eran meros sonidos. Eran patrones. Ciclos. Algunos jadeaban. Otros suspiraban. Algunos parecían dormidos. Otros, expectantes. Había uno, más profundo que el resto, que siempre empezaba primero. Como si marcara el ritmo para los demás. Era grave, lento, más prolongado. Y siempre parecía provenir de la tumba de mi tío. Pero había algo que ya no era como antes. Las respiraciones no desaparecían cuando yo me marchaba. Una noche, ya en casa, sentado en el sofá, noté el familiar vaivén. Leve al principio. Luego más marcado. Me levanté. Caminé por el salón. A cada paso, el aire parecía responder. Inspiración. Pausa. Exhalación. No era sugestión. El calor del aliento invisible rozaba la piel como vapor espeso. Incluso al cerrar todas las ventanas, al apagar todo ruido, al retener mi propio aliento, el ciclo continuaba. Decidí dormir con música. Ruido blanco. Lo que fuera para silenciar esa cadencia. Pero entonces empezó a sincronizarse con mi cuerpo. Mi pecho subía y bajaba con un ritmo que ya no sentía propio. Como si otro ser respirara a través de mí. Como si mis pulmones fueran apenas un intermediario. Como si yo ya no fuera necesario. Y una madrugada, mientras intentaba recuperar el control de mi respiración, sentí un tirón seco en el estómago. Un impulso. Como una mano invisible que me empujaba desde dentro hacia el exterior. No me desmayé. Pero todo se volvió difuso, como si hubiera cruzado un umbral. Al abrir los ojos, estaba en el cementerio. Descalzo. De pie, frente a la tumba de Ernesto. La tierra bajo mis pies estaba caliente. No supe cómo llegué allí. Ni cuántas horas habían pasado. Mis pies estaban cubiertos de barro seco. Bajo las uñas, pequeños fragmentos de musgo. En los bolsillos, pétalos marchitos de flores que no recordaba haber tocado. Esa fue la última noche que intenté resistirme. Desde entonces, las respiraciones me acompañan. En el autobús, siento exhalaciones al otro lado del pasillo. En la biblioteca, entre estanterías vacías. En el ascensor, justo antes de que se cierren las puertas. Ya no me asustan. Ya no me sorprenden. Solo están. A veces, cuando estoy solo en casa, coloco una silla frente a mí, apago las luces, y me quedo en silencio. Al poco tiempo, alguien empieza a respirar allí. No lo veo. No lo oigo como tal. Pero lo siento. En el aire. En los huesos. Y cuando me concentro lo suficiente, noto que no hay uno. Hay muchos. Como si cada tumba del cementerio hubiera enviado una parte de sí para acompañarme. No sé por qué lo hacen. No sé si buscan algo. Pero sí sé que, cada noche que pasa, respiro un poco menos por mí, y un poco más por ellos. Y lo más inquietante no es eso. Lo inquietante es que, muy dentro de mí,
ya no lo encuentro extraño. Durante años, el cementerio del pueblo permaneció cerrado al público por motivos estructurales. Eso decían, al menos. Que los muros estaban inestables, que el terreno se deslizaba con la lluvia, que las raíces de los árboles habían desplazado las tumbas más antiguas. Cuando reabrieron, yo fui el primero en cruzar la verja. No por fe, ni por nostalgia, sino por una extraña atracción que no supe explicar. Algo en ese lugar me llamaba desde niño, cuando lo observaba desde lejos, al fondo de la carretera, con sus cipreses inclinados como figuras de penitencia. Volví cada tarde. Recorría los pasillos cubiertos de grava, leía nombres que se deshacían en mármol, observaba flores que nadie renovaba desde hacía décadas. A veces me detenía junto a una tumba cualquiera, sin razón concreta. Me gustaba escuchar el sonido del viento entre las ramas, como si murmurara historias antiguas que el tiempo no había borrado del todo. Fue al cabo de una semana cuando descubrí el muro. Estaba en la parte trasera, tras una hilera de nichos tan antiguos que algunos ya se habían hundido. No se veía desde el sendero principal. Tuve que apartar maleza seca y ramas muertas para alcanzarlo. La estructura era de piedra, irregular, como si la hubieran construido con restos de otras edificaciones. Estaba cubierto casi por completo por hiedra. Algo en su presencia me pareció extraño. No por lo que mostraba, sino por lo que ocultaba. Había una simetría en su forma. Un patrón repetido. Como si debajo de las hojas hubiera una superficie que merecía ser vista. Una piel oculta. Volví al día siguiente con guantes, una espátula y una botella de agua. Pasé horas retirando la hiedra. Las raíces estaban profundamente adheridas, como si no quisieran soltar la piedra. El aire alrededor se sentía más denso conforme avanzaba. Más frío. La sombra de los cipreses no llegaba hasta allí, pero la luz era tenue. Y real. Cuando terminé, el muro quedó expuesto. Una plancha lisa de piedra gris, con una inscripción tallada a mano. No era una dedicatoria. Ni una oración. Solo una lista de nombres. Más de 100, alineados en columnas. Algunos tallados con firmeza, otros a medio hacer, como si alguien los hubiese grabado con prisa. Lo curioso era que no había fechas. Solo los nombres. Volví a casa y abrí el archivo digital del cementerio, ese que había descargado por curiosidad unos días antes. Revisé los listados, uno por uno. Ninguno de esos nombres aparecía. Ni en las tumbas, ni en los nichos, ni en los registros parroquiales. Ni siquiera como desaparecidos. Eran nombres sin historia. O mejor dicho, nombres que habían sido borrados de la historia. Los anoté en una libreta. No sabía por qué, pero sentía que debían ser recordados. Esa noche, soñé con el muro. Pero no estaba solo. En el sueño, había figuras frente a él. Decenas de ellas. No se movían. No hablaban. Solo estaban allí, de pie, observando el muro como si esperaran ver su nombre aparecer. Y en el centro, de espaldas a mí, alguien removía la piedra con las uñas, tallando algo nuevo. Me acerqué. Cuando la figura se giró, su rostro era el mío. Desperté con las uñas sucias. La imagen del sueño aún latía en mi cabeza, el muro, las figuras inmóviles, mi propio rostro grabando nombres que no comprendía. Pero más allá del desconcierto, lo que me heló fue la tierra bajo mis uñas. Tierra real. Oscura. Compacta. No recordaba haber tocado el jardín. Ni salir. Ni nada. Me lavé las manos con torpeza, sin dejar de mirar el reflejo en el espejo. Había algo extraño en mi rostro. No cambios visibles. Solo, una sensación de familiaridad lejana. Como si me estuviera observando desde fuera. Ese día volví al cementerio. Tenía que comprobar si todo seguía igual. Si el muro estaba como lo dejé. Si los nombres seguían allí. El sendero trasero estaba más cubierto que antes, como si la vegetación hubiese crecido en una sola noche. La maleza alcanzaba ya las rodillas. A cada paso, sentía el crujido de ramas bajo mis pies, como huesos viejos. El aire era espeso, cargado de ese olor a humedad atrapada, a hojas fermentadas. Cuando llegué al muro, sentí una punzada de reconocimiento profundo. No de este mundo. Algo que me decía que ya había estado allí antes, mucho antes de nacer. Los nombres seguían en su sitio. Pero algo había cambiado. Había una nueva inscripción, tallada con menos precisión, como a mano alzada.
No estaba alineada con las columnas anteriores. Estaba sola, abajo, al margen izquierdo. Mi nombre, tallado con una torpeza urgente, las letras irregulares, ligeramente inclinadas hacia abajo. Me quedé inmóvil. El frío se coló por las costuras de la ropa. Sentí que todo el calor de mi cuerpo se desplazaba hacia el centro del pecho. Miré alrededor. No había nadie. El cementerio parecía más grande desde allí, como si se hubiese extendido hacia los árboles. Toqué la piedra. Estaba tibia. Retiré la mano al instante. La sensación no desapareció. Era como si el muro recordara el contacto. Como si algo bajo la superficie hubiera despertado. De regreso a casa, abrí la libreta donde había copiado los nombres. Comencé a buscar uno por uno en la hemeroteca digital del ayuntamiento. En los registros civiles. En antiguos listados parroquiales. Nada. Solo encontré algo extraño en un boletín cultural de los años 50. Una fotografía grupal, tomada frente al cementerio. Una celebración local, quizás una misa, una conmemoración. Rostros de otra época, todos con ropa de domingo. Al fondo, se adivinaba la silueta del muro, aún sin cubrir por hiedra. Y entre los asistentes, reconocí un rostro. No por su antigüedad, ni por su expresión. Lo reconocí porque era idéntico a uno de los nombres que había copiado. Uno de los que no existían en los registros. Lo miré fijamente. Y noté que, a diferencia del resto, ese rostro no miraba a la cámara. Me miraba a mí. Pasé horas observando la fotografía ampliada en la pantalla. No tenía explicación. El hombre del fondo, el que compartía nombre con uno de los grabados en la piedra, no debía estar allí. Ningún registro, ningún censo, ninguna referencia en los archivos. Solo ese rostro, oculto entre la multitud, con la mirada fija más allá del encuadre. Firme. Como si supiera que alguien, mucho tiempo después, lo buscaría. La imagen tenía una textura peculiar. Una especie de grano blando, como si no estuviera del todo fija. Al hacer zoom, su rostro se mantenía nítido, mientras los demás se desdibujaban. Su expresión era tranquila, casi neutral. Pero cuanto más tiempo lo observaba, más sentía que estaba a punto de decir algo. Como si hubiese sido congelado un segundo antes de pronunciar mi nombre. Esa noche soñé con él. No en el cementerio, ni en el muro. En mi habitación. De pie, junto a la ventana, mirándome dormir. No se movía. No respiraba. Solo estaba allí, como una fotografía pegada al aire. Pero cuando desperté, su silueta seguía flotando detrás de mis párpados. Tardé minutos en recuperar la certeza de estar solo. Volví al cementerio esa misma tarde, con la libreta bajo el brazo. Tenía una idea, comprobar si alguno de los nombres que había copiado aparecía también en otras fotos antiguas del pueblo. Carteles de desaparecidos, archivos escolares, listas de difuntos en las crónicas del periódico local. Si encontraba coincidencias, quizá entendería que eran esos nombres. ¿Quiénes fueron? Pero el muro me distrajo. Nada más llegar, supe que algo había cambiado. La hiedra había comenzado a crecer de nuevo, cubriendo parte de los nombres que yo había limpiado con tanto esfuerzo. Y en la base, justo en la parte donde mi nombre había aparecido, ahora había más. 5 nuevos nombres, todos grabados con la misma torpeza. Y todos, al revisar mi libreta, coincidían con los que había anotado días atrás. Pero algo era distinto. Ya no estaban donde los había copiado. Habían desaparecido de mis notas. Las hojas estaban en blanco, o tachadas con líneas gruesas de tinta negra, como si alguien, o algo, las hubiese anulado. Intenté recordar sus letras exactas. Sus combinaciones. Pero al leerlas en el muro, sentí que nunca las había escrito. Que habían estado allí desde siempre, aguardando a ser vistos. Sentado frente a la piedra, comencé a notar algo en el aire. No viento. No temperatura. Un ritmo. Un pulso muy leve. Como si algo detrás del muro respirara. Era lento. Constante. Como si la piedra, con todos sus nombres tallados, tuviera su propio latido. Me acerqué. Y entonces lo noté. Una sombra, proyectada sobre el muro. No la mía. No la de los árboles. La sombra de alguien de pie a mi lado. Giré la cabeza lentamente. No había nadie. Pero la sombra seguía allí. Y se inclinaba, poco a poco, hacia el muro, como si quisiera leer los nombres antes de que yo los recordara. Esa noche,
Decidí cerrar la libreta y no volver a escribir en ella. La sombra frente al muro no volvió a aparecer. O al menos no de forma visible. Pero desde entonces, cada vez que cierro los ojos, siento su contorno al borde de mi visión. Su forma sin rostro, quieta, expectante. No parece querer hacerme daño. Solo observa. Y espera. Empecé a notar pequeños cambios en casa. Detalles mínimos, pero cada vez más constantes. Fotografías que aparecían ligeramente alteradas. En una figura adicional en el fondo. En otra, una mano que no recordaba haber visto apoyada en mi hombro. Incluso en las imágenes de mi infancia, las más antiguas, encontré miradas que parecían no pertenecer a nadie de mi familia. Como si alguien se hubiese ido filtrando poco a poco en mi historia. Volví a la hemeroteca días después. Revisé más imágenes. Más registros. Los nombres del muro aparecían, sí, pero nunca como protagonistas. Siempre al fondo. Siempre difusos. Siempre observando. Lo que me inquietó más fue reconocer mi propio rostro en una de las fotos más viejas del archivo, fechada 40 años antes de mi nacimiento. No estaba en primer plano. Apenas un perfil. Pero era yo. La misma cicatriz en la ceja. La misma forma de inclinar la cabeza. Mismo rostro. Mismo gesto de quien no quiere ser visto, pero no puede evitar mirar. Desde entonces, he dejado de intentar encontrar respuestas. El muro no es una tumba. Es un espejo. Un registro de presencias, de memorias que se niegan a desaparecer. No recoge a los muertos. Recoge a los que son olvidados. A los que se desvanecen de los registros. A los que ya nadie nombra. Y cada vez que alguien los mira, los recuerda. Y eso los despierta. Ahora, en mi habitación, sobre la pared más lejana al cabecero, he comenzado a ver cómo pequeñas vetas oscuras se dibujan en la pintura, como raíces. Cada noche son más largas. Más profundas. Me recuerdan a la hiedra del muro. He intentado cubrirlas. Rasparlas. Pintar encima. Pero vuelven. Y justo antes de dormir, cuando el silencio se estira como una piel demasiado delgada, escucho el roce de algo escribiéndose al otro lado de la pared. Trazos lentos, ásperos, con un ritmo impreciso. A veces creo distinguir letras. Aún no he querido leerlas. Pero sé que mi nombre no fue el último. Ni será el único. Trabajo como vigilante nocturno en un cementerio. No es tan extraño como suena. El lugar está en la periferia, rodeado por campo abierto, sin acceso público después del anochecer. Mi turno comienza a las 10 de la noche y termina al amanecer. No hay cámaras. Solo una linterna, un valquie que casi nunca suena y un cuaderno donde anoto cualquier incidente, por menor que sea. Durante las primeras semanas, no ocurrió nada fuera de lo común. Animales que escarbaban entre las hojas secas, el sonido distante de coches en la carretera, alguna figura errante que resultaba ser una bolsa atrapada en la verja. Pero una noche comencé a notar algo. Una luz. Azulada. Casi blanca. Suave, como el reflejo de una luciérnaga bajo el agua. Se movía entre las tumbas. No rápido. No como un destello. Se deslizaba con lentitud, deteniéndose por momentos, como si dudara o estuviera buscando algo. La vi por primera vez a las 2:16 de la madrugada. Revisé el reloj varias veces. Siempre a esa hora. Ni un minuto antes. Ni un minuto después. Al principio pensé que era una ilusión. Un efecto del reflejo lunar, aunque no hubiera luna llena. O una interferencia eléctrica, aunque no hubiera farolas cerca. Pero la luz regresó la noche siguiente. Y la siguiente. Y la siguiente. Durante 5 noches consecutivas, apareció a la misma hora, recorriendo el mismo trayecto. Siempre entre la sección más antigua del cementerio, donde las lápidas apenas se mantienen erguidas. No se comportaba como una linterna. Ni como una lámpara. No proyectaba sombra. Ni siquiera parecía tocar el suelo. Solo flotaba. La sexta noche, decidí seguirla. Apagué mi linterna y me acerqué con pasos lentos. El aire se volvió más denso. No frío exactamente, pero sí inmóvil. Como si el viento evitara ese rincón. Como si el espacio mismo se replegara. La luz avanzó sin prisa. Yo detrás. Pasamos entre hileras de tumbas inclinadas, bajo la sombra de un ciprés solitario que crujía suavemente. Cada paso que daba parecía más largo que el anterior.
como si las distancias se estiraran sin que yo lo notara. Miré el reloj, 2:22. Solo habían pasado 6 minutos. Pero la oscuridad ya era más profunda. Y la luz, más brillante. Me detuve. Respiré hondo. No sentí miedo, pero sí una extraña reverencia, como si lo que tenía frente a mí no fuera algo que pudiera tocarse sin consecuencias. La luz se detuvo también. Flotaba sobre una tumba sin nombre. La losa estaba cubierta de líquenes pálidos, y el suelo parecía hundido, como si alguien hubiese salido en lugar de entrar. Me agaché. La luz no reaccionó. Solo permaneció allí, temblando apenas, como si respirara. Y entonces parpadeó. Una sola vez. Y desapareció. Me quedé inmóvil, esperando que regresara. No lo hizo. Solo quedé yo, la lápida, y un silencio tan denso que podía sentirlo sobre la piel. Miré el reloj. 2:24. Solo habían pasado 8 minutos. Regresé por donde había venido. O eso creí. Pero al caminar entre las lápidas, algo no encajaba. Los nombres eran diferentes. Las tumbas no estaban donde las recordaba. Y cuando por fin llegué a la caseta, el reloj marcaba las 5:39. No pude explicarlo. Había anotado la hora con claridad antes de seguir la luz. 2:16 recordaba cada paso. Cada desvío. El silencio. La lápida. La desaparición. A lo sumo, 15 minutos de recorrido. Pero al volver a la caseta, el reloj marcaba casi las 6 de la mañana. Y lo peor no fue el tiempo perdido. Fue el cementerio. Algo no estaba bien. Las hileras de tumbas no coincidían. Las más recientes, las que estaban cerca del muro norte, habían cambiado de orientación. Como si las hubiesen rotado ligeramente mientras yo no miraba. Como si el trazado entero del lugar hubiese sido alterado durante mi ausencia. Y sin embargo, todo estaba igual. Los nombres, las fechas, las flores marchitas. Pero la sensación era clara, no estaba exactamente donde había comenzado. Al día siguiente, revisé los planos del cementerio, esos que nadie consultaba desde hacía años. Me senté con el cuaderno de guardia, mis anotaciones, y comparé las ubicaciones. No encontré errores evidentes. Pero al caminar de nuevo por los senderos al caer la noche, supe que algo había cambiado. Los caminos eran los mismos. Pero el trayecto, no. Empecé a notar una ligera inclinación en el suelo que no había estado allí antes. Como si el terreno se deslizara lentamente hacia un punto invisible. Como si el cementerio respirara de forma imperceptible, y con cada exhalación, todo se desplazara un poco más. Esa noche, la luz volvió a aparecer. Exactamente a las 2:16. Y esta vez, no lo dudé. La seguí de inmediato. Avanzó más deprisa que antes. No con prisa, sino con dirección. Pasó por zonas que no solía recorrer. Sectores con lápidas tan desgastadas que sus nombres eran apenas cicatrices sobre la piedra. En una de ellas, creí distinguir mi propia inicial. Solo una letra. Pero suficiente para hacerme detener. La luz no esperó. Siguió avanzando hasta llegar a un claro. Un espacio circular sin tumbas, sin árboles, sin cruces. Solo tierra oscura, perfectamente lisa. Allí se detuvo. Y comenzó a girar lentamente, como si buscara el centro exacto del lugar. Yo me acerqué, hipnotizado. No sentía miedo. Ni frío. Solo un leve zumbido en los oídos, como si estuviera sumergido en agua densa. El mundo a mi alrededor había desaparecido. Solo quedaban la luz, y ese círculo de tierra. Me agaché. Toqué el suelo. Estaba cálido. No como la piedra calentada por el sol. Era un calor interno. Como piel bajo una sábana. Orgánico. Y entonces lo noté. La luz ya no flotaba. Estaba justo sobre mi hombro. No iluminaba. No proyectaba sombra. Solo, estaba. Y cuando giré lentamente la cabeza para verla, desapareció de nuevo. Como si nunca hubiera estado allí. Me puse de pie. El claro había cambiado. Ya no estaba en el centro del cementerio. O quizá el cementerio ya no era el mismo. El aire tenía otro olor. Más denso. Más mineral. La niebla, que antes no existía, ahora se deslizaba a ras del suelo, cubriéndome los tobillos como una corriente silenciosa. Y al fondo, apenas visibles, las tumbas parecían haber girado de espaldas. Como si ya no quisieran que las viera. Intenté volver a la caseta. Pero algo en la disposición del lugar me lo impedía.
Los senderos que conocía se bifurcaban en direcciones nuevas. Algunos se curvaban sobre sí mismos. Otros terminaban en muros que no deberían existir. Incluso los árboles, esos cipreses altos y secos que antes marcaban la línea norte del cementerio, parecían haber cambiado de lugar, alineados ahora como un corredor que conducía hacia el centro. Y la niebla. La niebla era distinta. No era densa, pero sí, pesada. Se enredaba en los tobillos, subía por las piernas, entraba por los puños de la chaqueta. No se disipaba con la respiración. No reaccionaba al movimiento. Se quedaba allí, como una membrana pegajosa, recordándome que algo me había atravesado. El silencio era absoluto. Ni grillos, ni ramas, ni mi propia voz. En algún momento quise hablar, nombrar algo para recordarme quién era. Pero cuando abrí la boca, no salió sonido. Solo un vaho oscuro, espeso, que no se elevó. Seguí caminando. Al fondo, entre las lápidas más antiguas, creí ver otra vez la luz. Pero era más tenue. No flotaba. No se movía. Parecía esperarme. Corrí hacia ella. No por impulso. Por necesidad. Al acercarme, me di cuenta de que no era la misma. Esta no tenía el tono azul pálido que ya reconocía. Era más blanca. Más pálida. Como el reflejo de una vela dentro de un vaso de agua sucia. Y estaba justo sobre una tumba. Una que no recordaba haber visto antes. La losa era distinta. Larga. Estrecha. Cubierta de marcas. No letras. No fechas. Solo trazos. Como si alguien hubiese intentado tallar una secuencia de respiraciones sobre la piedra. Pulsos. Intervalos. Ritmos. Me arrodillé. La tierra estaba húmeda, aunque no había llovido. Pegué la mano a la piedra. Y sentí algo. Un latido. Lento. Profundo. No bajo la lápida, sino en ella. Como si la propia piedra tuviera un corazón. Me alejé de golpe. Y fue entonces cuando lo vi. Mi nombre. Grabado, con torpeza, al pie de la lápida. No en el centro. No al inicio. Al final. Como si fuese el último en ser escrito. Como si alguien lo hubiera añadido esa misma noche. Me incorporé. Miré alrededor. Todo el cementerio parecía inclinado hacia esa tumba. Como si las demás la miraran. Como si esperaran algo de ella. O de mí. Y la luz, que antes había permanecido inmóvil, comenzó a elevarse. Lenta. Vertical. Hasta quedar suspendida justo sobre mi cabeza. Entonces, por primera vez, proyectó sombra. Una sombra larga, deformada, que no se parecía a la mía. Y que se inclinaba hacia mí, como si quisiera entrar. No me moví. La sombra que proyectaba aquella luz sobre mí no era la mía. No coincidía en forma, ni en postura. Era más alta. Más delgada. Y se curvaba hacia adelante, como si sus extremidades fueran más largas que las mías, como si su cuerpo estuviera diseñado para arrastrarse en lugar de caminar. Sentí que me observaba. No con ojos. Con intención. La luz descendió un poco más, como si quisiera alinearse conmigo, como si necesitara encontrar el ángulo exacto desde el que pudiera entrar. Y durante unos segundos, quizá fueron minutos, quizá horas, estuve convencido de que algo se filtraba a través de mi piel. No dolor. No frío. Una expansión interna, lenta, como si el aire dentro de mí se estuviera llenando de otra cosa. Algo más antiguo. Más callado. Algo que no necesitaba espacio, solo presencia. Cerré los ojos. La oscuridad era distinta. No era negra. Era azulada. La misma luz tenue de todas las noches anteriores, pero ahora desde dentro. Como si ya no la viera, sino que la contuviera. Cuando los abrí de nuevo, estaba en pie, frente a la caseta. No recordaba haber caminado. No recordaba haber salido del claro. El reloj marcaba las 6:03. El amanecer ya comenzaba a insinuarse en el horizonte, aunque no como lo conocía. El cielo tenía un color gris verdoso, como si aún estuviera cubierto por la niebla de ese otro lugar. Entré en la caseta. Todo estaba igual. Pero al mirar por la ventana, algo me detuvo. Las tumbas ya no estaban en su sitio. Las hileras habían cambiado. El camino de grava ahora giraba hacia el sur, donde antes terminaba en la verja. Las lápidas más viejas ocupaban el centro. Y las recientes, las que conocía de memoria, parecían haber desaparecido. Y en medio del campo de tumbas, una figura. Pequeña. Inmóvil.
Era yo. O alguien con mi forma. De pie, donde había estado la luz. Lo observé durante minutos. No se movió. Pero justo cuando el sol comenzó a romper la línea de los árboles, la figura levantó lentamente la cabeza. No para mirarme. Para mirar al cielo. Y la luz regresó. No una. Varias. Cientos. Pequeñas esferas azuladas que flotaban entre las lápidas como luciérnagas muertas. Ninguna proyectaba sombra. Ninguna iluminaba. Solo estaban allí, suspendidas en el aire, como esperando su turno. Y desde entonces, cada noche, a las 2:16, una de ellas vuelve a moverse. Ya no la sigo. No hace falta. Porque ahora, al cerrar los ojos, la veo desde dentro. Y cada vez que parpadeo, el cementerio cambia un poco más. Siempre he fotografiado cementerios. No por morbo. Tampoco por arte. Hay algo en la geometría de las tumbas, en la textura del musgo, en la forma en que la luz atraviesa las ramas desnudas de los cipreses, que parece retener el tiempo. No congelarlo, como hace una fotografía, sino tensarlo, como si cada imagen sostuviera algo que está a punto de quebrarse. Encontré aquel cementerio por casualidad. Estaba al final de una carretera sin asfaltar, tras un portón de hierro oxidado cubierto de enredaderas. No figuraba en los mapas. No tenía nombre. Apenas un cartel de madera podrida con letras ya ilegibles. Pero al cruzarlo, sentí lo que siempre busco, la sensación de que el lugar me observaba también. Pasé la mañana fotografiando en silencio. Era un cementerio antiguo, con tumbas dispuestas sin orden, como si hubieran sido colocadas a medida que el terreno lo permitía. Algunas estaban completamente hundidas, otras se alzaban como pequeñas casas de piedra partidas en dos. Había árboles secos, estatuas desgastadas, cruces vencidas. Nada nuevo. Pero al fondo, casi oculto tras una arboleda torcida, vi algo que me detuvo. Un mausoleo. Pequeño. Gris. Sin inscripciones. Tenía la forma de un cubo bajo, con techo abovedado y una única puerta de hierro, cerrada con candado. La piedra estaba cubierta de líquenes. Una grieta cruzaba la base desde un extremo hasta el otro, como una cicatriz. Me acerqué. Tomé varias fotos. Lo rodeé. No encontré nada que indicara a quién pertenecía. Ningún nombre. Ninguna fecha. Pero tenía una presencia distinta. No más imponente. Solo, más consciente. Volví al día siguiente. Recorrí el cementerio como la vez anterior. Pero algo me desconcertó. El mausoleo no estaba donde lo recordaba. No lo encontré al fondo, tras la arboleda, sino más cerca del muro este, junto a un ángel decapitado que no había visto antes. Pensé que había confundido la ubicación. Era fácil, entre tantas tumbas similares. Pero cuando comparé las fotos de ambos días, el paisaje era distinto. No solo la luz. No solo el ángulo. El entorno era completamente otro. Volví a casa inquieto. Revisé las imágenes una y otra vez. Las alineé. Las amplié. Y llegué a una conclusión absurda, pero inevitable. El mausoleo se había movido. Volví al tercer día. Esta vez con un trípode y un mapa improvisado. Marqué los puntos, orienté las tomas, registré las coordenadas con una vieja brújula. Me aseguré de fotografiar cada sector desde varios ángulos, siempre a la misma hora. El mausoleo estaba allí. Pero ahora, al norte. Al pie de una colina que no recordaba haber visto antes. El cuarto día regresé aún más temprano. No estaba en el norte. Estaba de nuevo al fondo, pero no en su posición original. Esta vez, a medio camino entre dos robles secos, donde el suelo era más blando, cubierto de hojas negras que no crujían al pisarlas. Comencé a obsesionarme. El quinto día tomé casi 100 fotos. Y esa noche, al revisar el material, vi algo que me detuvo en seco. En una de las imágenes, tomada desde lejos, la puerta del mausoleo parecía entreabierta. Y dentro, en la oscuridad más profunda, se adivinaba la silueta de alguien. O de algo. Observándome. Amplié la imagen al máximo. La figura en el interior del mausoleo no era nítida. No tenía rasgos definidos ni expresión reconocible. Era apenas un contorno más oscuro que la oscuridad misma. Un trazo vertical, ligeramente inclinado, como si se hubiese detenido justo antes de salir. Podía ser una sombra. Un defecto de la cámara.
Un reflejo mal captado. Podía ser muchas cosas. Pero no lo era. Porque estaba en una sola imagen. Y esa imagen estaba tomada desde el ángulo más lejano. En las tomas siguientes, más cercanas, más precisas, la puerta del mausoleo volvía a estar cerrada. Completamente. Sin fisuras. Como si nunca hubiese sido abierta. Revisé los metadatos. El intervalo entre ambas fotos era de menos de 3 minutos. Tiempo suficiente para que algo se asomara. O se ocultara. Dormí mal esa noche. No por miedo. Por una sensación distinta, más honda. Como si hubiera alterado algo al mirar demasiado. Como si el acto de registrar con la cámara hubiese permitido que algo se fijara en mí también. Soñé con el mausoleo. Pero no con su forma exterior, sino con el interior que nunca había visto. Era estrecho. Inhóspito. Las paredes no estaban hechas de piedra, sino de una materia más porosa, parecida a hueso erosionado. En el centro, una losa irregular. Y sobre ella, una figura de espaldas, inmóvil, como tallada. No se giraba. No se movía. Pero sentía que sabía quién era yo. Y que llevaba tiempo esperándome. Desperté con un dolor sordo en el estómago, como si algo me hubiese estado presionando desde dentro. Volví al cementerio. Era el 6.º día. El mausoleo estaba en otra ubicación. Ahora junto al muro oeste, casi tocando una antigua fosa común marcada por cruces de madera deshecha. Las raíces de los árboles cercanos parecían evitar el contacto con él, curvándose en direcciones imposibles. Me acerqué con cautela. La puerta seguía cerrada. El candado intacto. Tomé fotos. Pero esta vez no las revisé en el momento. Esperé. Me senté frente al mausoleo, sin moverme, sin hablar, con la cámara sobre las rodillas. Quería ver si algo cambiaba frente a mí, sin el filtro del lente. No ocurrió nada durante las primeras 2 horas. Hasta que el aire cambió. No bajó la temperatura. Pero el viento cesó por completo. Los árboles se quedaron rígidos. Las hojas dejaron de caer. El silencio se volvió denso, pastoso. Y entonces sentí lo que había sentido al primer día, de forma más clara. El mausoleo respiraba. No con sonido, ni con movimiento. Con presencia. Una vibración muy leve, casi imperceptible, como cuando uno entra a una habitación donde alguien ha estado llorando en silencio durante horas. Levanté la cámara y tomé una sola fotografía más. La última. Cuando la revisé, ya en casa, mi estómago se contrajo. No por lo que vi, por lo que ya no estaba. El mausoleo no aparecía en la imagen. Solo el hueco donde debía estar. Y el ángulo de mi sombra, extendida hacia el centro del marco, como si algo invisible hubiera absorbido la luz alrededor. La imagen me acompañó todo el día. La ausencia del mausoleo en la fotografía no podía explicarse. Había estado allí. Lo había visto. Había tocado la piedra áspera de su puerta. Tenía el recuerdo de la humedad de su superficie bajo mis dedos. Y sin embargo, en la imagen, solo había espacio. No vacío. Espacio. El tipo de ausencia que se siente más que se ve. Como cuando alguien abandona una habitación y deja una estela. Una compresión del aire. Un vacío con forma. A la mañana siguiente, volví a imprimir las fotos. Todas. Las antiguas. Las recientes. Coloqué las impresiones sobre el suelo de mi sala, alineadas en orden de día, hora y ubicación aparente. Me movía sobre ellas como quien rastrea pasos en la nieve. Medía ángulos. Distancias. Analizaba sombras. No encontré lógica. El mausoleo se desplazaba sin patrón aparente. No seguía el movimiento del sol. Ni los días de la semana. Ni los puntos cardinales. Era como si obedeciera a otra arquitectura. Otro mapa. Uno que solo él conocía. O que solo él estaba construyendo. Pero hubo algo más. En la fotografía del segundo día, la que había tomado sin pensar, desde lejos, noté algo que antes había pasado por alto. Un reflejo. Pequeño, redondo, al borde de la puerta. Como un ojo. O como el cristal de una cámara. Un punto de luz que parecía responder a la mía. Como si, mientras yo fotografiaba, también fuera fotografiado. No dormí esa noche. Ni volví al cementerio al día siguiente. Pero el mausoleo no necesitó que lo buscara. Porque, al despertar, lo encontré en una de mis propias fotografías antiguas. Una imagen tomada años antes, en otro lugar, otro país, otro cementerio. Allí estaba. Pequeño.
borroso, en el fondo de la toma, entre dos lápidas que recordaba perfectamente, pero que no, bajo ninguna circunstancia, debían estar junto a aquel edificio. Era imposible. Y, sin embargo, allí estaba. Lo imprimí. Lo comparé. Era el mismo. No parecido. No similar. Exactamente el mismo, misma grieta en la base, misma forma de la bóveda, misma ausencia de inscripción. Me temblaban las manos. Revisé más archivos. En una toma de un viaje que hice de joven, cuando aún usaba cámaras de carrete, lo volví a ver. Parcialmente oculto tras un árbol. Medio fundido con el fondo. Como si hubiera sido añadido después, pero desde dentro de la imagen. Me sentí observado. No paranoico. No temeroso. Vigilado. Con la clase de mirada que no busca juzgar ni entender. Solo registrar. Como si alguien estuviera creando un archivo de mí, igual que yo lo había hecho del mausoleo. Y lo más perturbador no fue eso. Fue que en una de esas imágenes, la más antigua de todas, yo aparecía. No recordaba haber estado frente a esa cámara. No recordaba esa ropa. Ni ese gesto. Pero era yo. O alguien que se me parecía demasiado. De pie. Frente al mausoleo. Con la cámara colgando del cuello. Y la mirada clavada justo en el lente. Desde entonces, he dejado de fotografiar cementerios. No porque ya no los visite, sino porque ahora los reconozco de otra forma. No necesito el visor, ni el encuadre. Puedo percibirlos desde la textura del aire. Desde la densidad del silencio. Desde esa sensación inexplicable de estar pisando un suelo que ya ha sido soñado por otro. El mausoleo no ha vuelto a aparecer en el cementerio original. O tal vez sí, pero no cuando yo lo visito. Ahora lo veo en otros sitios. En reflejos. En sombras. En estructuras que no deberían estar allí, sin embargo, encajan perfectamente con el paisaje. Lo vi en la pantalla apagada del televisor una noche, reflejado detrás de mí, cuando estaba solo en casa. Lo vi al fondo de una fotografía impresa en un periódico antiguo que alguien olvidó en el tren. Lo vi en la forma que adopta la humedad cuando se acumula en la esquina del techo. No siempre está completo. A veces es solo una esquina. A veces, el umbral. A veces, la sensación de que algo demasiado pesado permanece inmóvil al otro lado de una pared delgada. Pero sé que es él. Y ya no lo busco. Porque ahora, cuando abro mis álbumes antiguos, no solo los digitales, también los físicos, empiezo a notar pequeños detalles que antes no estaban allí. Una grieta en el fondo de una foto familiar. Una puerta cerrada en una imagen de viaje. Una silueta inmóvil en una toma borrosa de una excursión escolar. Y a veces, mi rostro. No como lo recuerdo, sino más joven. Más antiguo. A veces ambos. Mirando hacia la cámara con esa misma expresión ausente. Esa neutralidad absoluta que ya no es indiferencia, sino repetición. Como si yo no hubiera sido el primero en observar ese mausoleo. Como si hubiera estado repitiendo un gesto ajeno, desde el principio. Y entonces lo entiendo. Tal vez no era el mausoleo lo que cambiaba de lugar. Tal vez el lugar era yo. Y él solo me estaba siguiendo de vuelta a casa. Fue por error. No tenía intención de quedarme tanto tiempo, pero la lluvia me había sorprendido a medio camino entre las hileras de lápidas y tuve que refugiarme bajo el arco de piedra de la entrada principal. Desde ahí, podía ver el sendero de tierra que bajaba hasta la zona más antigua del cementerio. Todo parecía normal. Hasta que llegaron ellos. No por el lugar al que se dirigían, sino por cómo lo hacían. Al principio no entendí que me incomodaba. Eran 7 u 8 personas, vestidas con ropa oscura, todas cubiertas por paraguas negros. Caminaban en fila, en silencio. Pero había algo desajustado. No supe qué era hasta que me fijé mejor. Caminaban hacia atrás. Sin tropezar. Sin girarse. Como si supieran exactamente cada paso. Como si hubieran recorrido ese trayecto cientos de veces en dirección contraria. Sus cuerpos se mecían con un ritmo que no era torpe, pero tampoco natural. Me quedé quieto, sin atreverme a salir de mi escondite. La lluvia seguía cayendo, amortiguando los sonidos. Y entonces los escuché. No eran rezos. No eran susurros. Eran oraciones dichas en reversa. Palabras entonadas como un eco torcido, pronunciadas desde un fondo ajeno al idioma. Ninguna melodía, ningún tono reconocible.
todo al revés. Como si estuvieran devolviendo algo. Y no llevaban ataúd. No a la vista. Solo se detenían junto a una tumba abierta, recién cavada, sin lápida, y uno de ellos se arrodillaba. Desde donde estaba, no podía ver qué hacía. Pero al incorporarse, las palas ya estaban cubriendo la fosa. Sin haber depositado nada visible. Sin decir palabra. Terminaron en pocos minutos. Y después, sin mirar atrás, regresaron por el mismo sendero, siempre de espaldas, hasta desaparecer entre los cipreses, bajo la misma lluvia que parecía no tocarlos. Cuando la tormenta cedió, me acerqué. No quedaba rastro del entierro. Solo tierra mojada, ligeramente removida. Sin lápida. Sin nombre. Sin fecha. Pero había algo más. Al asomarme, noté que la fosa no era como las otras. Estaba cavada desde dentro. Las paredes de tierra tenían marcas de uñas. De dentro hacia afuera. Y en la base, una huella, borrosa, mirando hacia arriba. Como si alguien la hubiera dejado al colocarse de pie, en el fondo de su propio entierro. No hablé de lo que vi. ¿A quién se lo iba a contar? Nadie pregunta qué ves en un cementerio cuando estás solo bajo la lluvia. Nadie quiere saberlo. Lo asumí como un desliz, un momento liminal. Algo que ocurre solo una vez, si no lo nombras. Pero desde entonces, algo cambió. Las tumbas ya no se mostraban como antes. No fue inmediato. Empezó de forma imperceptible. La siguiente vez que caminé por el cementerio, noté que algunas lápidas parecían inclinadas hacia mí, aunque el terreno fuera plano. Otras, más lejanas, se veían desde un ángulo imposible, como si las mirara desde abajo. Como si yo estuviera ya dentro. Pensé que era la luz. Pero no había sol ese día. Ni sombras. Solo una bruma baja que parecía aferrarse a los tobillos, y un silencio excesivo, como si el sonido no llegara a tocar la superficie. Al pasar junto a una tumba conocida, me detuve. El nombre estaba escrito al revés. No tallado al revés, no. Reflejado. Como si una superficie invisible lo invirtiera justo para mis ojos. Parpadeé. Volvió a la normalidad. Pero al inclinarme de nuevo, ahí estaba, la inscripción invertida. Desde dentro. La sensación se repetía en otras tumbas. Solo yo lo notaba. Como si mis ojos hubieran cambiado de lugar. Como si mi punto de vista ya no estuviera completamente del lado de los vivos. Y entonces empezaron los sueños. En todos ellos, estaba acostado boca arriba. No veía el cielo. Veía tierra. Comprimida, blanda, goteando hacia mi rostro. No podía moverme. Ni respirar del todo. Pero no era angustia. Era expectativa. Como si esperara algo que debía comenzar pronto. Algo inevitable, pero no necesariamente malo. Solo distinto. Como el cambio de un estado a otro. Al despertar, siempre lo mismo. Barro seco bajo las uñas. Olor a madera húmeda en la almohada. Y el recuerdo de haber escuchado, pasos. Sobre mi cabeza. Empecé a caminar distinto. Al principio solo en sueños. Retrocedía por pasillos largos, en silencio, sin mirar a los lados. Luego, al despertar, notaba una rigidez extraña en los pies, como si hubiera dormido de pie, o como si los zapatos no estuvieran en el mismo lugar donde los dejé. Una mañana los encontré al revés. No cruzados. No girados. Colocados como si alguien los hubiera usado caminando hacia atrás. Y cuando bajé la vista, había barro seco en los talones. Esa misma tarde, decidí volver al cementerio. No por respuestas. Por necesidad. Como si algo en mí reclamara estar de nuevo allí. El cielo estaba blanco, sin nubes, sin sol. El aire no se movía. Las tumbas parecían observarme. Ya no desde arriba, sino desde debajo. Las lápidas más antiguas me resultaban familiares, aunque no recordaba haberlas visto antes. Sus nombres eran reconocibles en el borde de la conciencia, como si los hubiera oído de niño o soñado con ellos sin saberlo. Y en una de ellas, grabado en la piedra ennegrecida, vi mi segundo apellido. No me sorprendí. Solo apoyé la mano. El frío no estaba en la piedra. Estaba en mi palma, como si el contacto despertara algo dormido allí dentro. Retiré los dedos y noté que habían dejado una marca húmeda, como si la piedra respirara por ese punto. Seguí caminando entre las tumbas. Y entonces lo vi. El grupo. De nuevo. Vestidos de oscuro, caminando hacia atrás, en la misma formación precisa. Esta vez iban más lentos,
como si su recorrido no terminara nunca, como si se movieran en un bucle invisible. Pasaron junto a mí sin mirarme, pero al último, al que cerraba la marcha, se le cayó algo. Era un pañuelo. Negro. Lo recogí. Y supe al instante que no era mío, pero me pertenecía. Llevaba mi inicial bordada en el reverso. Con hilo blanco. Y tierra aún húmeda en una esquina. No he vuelto a ver al grupo desde entonces. Pero siento que están cerca. No como personas. No como sombras. Sino como presencia de orden, como una estructura silenciosa que espera el momento de activarse. Como una cuerda enrollada que solo necesita un gesto, para comenzar a girar de nuevo. Desde que recogí el pañuelo, todo ha cambiado. Las cosas me miran distinto. Los objetos cotidianos parecen recordar otra versión de mí. El reflejo en el cristal del horno, en los charcos, incluso en los retrovisores del coche, aparece ligeramente desincronizado. Como si esa otra versión estuviera esperando a que yo parpadee. A veces lo hace antes que yo. Y entonces escucho el sonido. No fuera. Dentro. Como si algo crujiera bajo el suelo. Un arrastre seco. Un suspiro contenido. Un paso, invertido. Volví al cementerio una última vez. Llevaba el pañuelo en el bolsillo. No sabía qué pretendía encontrar, pero sabía que no podía guardarlo más. El cielo estaba bajo, casi pegado a las copas de los árboles. El aire era espeso, sin brisa, como si el tiempo se hubiera dado la vuelta. Al llegar al sendero del entierro, no encontré la tumba. Solo una losa sin inscripción. Lisa. Húmeda. Y al inclinarme, lo supe. No era que las tumbas se vieran desde dentro. Era yo quien ya no estaba mirando desde arriba. Llevo días en este estado. Sin saber si estoy dormido o si el mundo ha girado en mi ausencia. Camino por calles que parecen túneles. Las puertas se abren al revés. Los relojes giran en silencio. La gravedad se siente opcional. Y en el centro de todo, una única certeza. Mi entierro ya ocurrió. Solo que no fue al final. Fue al principio. Y desde entonces, el resto de mi vida ha sido el retroceso. Paso a paso. Hacia atrás. Hasta que la tierra me cierre como un ojo cansado. Desde dentro.